Así que le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor. Si usted trajo Biblia, estamos en miércoles de estudio bíblico. Levante la mano quienes trajeron Biblia. A ver, los que trajimos Biblia, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Capítulo 20 del Evangelio de Mateo. Y vamos a estudiar de la palabra de Dios una parábola que es muy leída, muy sonada, que se encuentra allí precisamente en el capítulo número 20 del Evangelio de Mateo. Y vamos a estudiar esta noche un tema que el Señor me regaló hace algunos días y se titula Alégrate, fuimos escogidos. Dígale al que tiene al lado, por favor, alégrate. Pero dígale, alégrese. ¿Por qué? Porque fuimos escogidos. Amén. Hemos sido escogidos por parte de nuestro Señor. Capítulo 20 del Evangelio de Mateo. ¿Lo tenemos? Vamos a leer de manera alterna, de manera antifonal. Voy a comenzar yo con el versículo 1 y usted por favor me ayuda leyendo con voz fuerte y audible y respetando las pausas que están ahí en la Biblia, el versículo 2 y así sucesivamente hasta que todos juntos terminemos en el versículo 16. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Todos juntos. Así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Oramos a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio de poder meditar en tu palabra. Gracias, Señor, porque en la Biblia no solamente encontramos, Señor, tu revelación, sino tu palabra, esta que es viva y eficaz, Señor, y que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque estamos en un país donde todavía hay libertad de culto, donde todavía, Señor, nos podemos reunir y congregar juntos, unánimes, como lo hizo la iglesia de los Hechos de los Apóstoles, para poder meditar, para poder escudriñar tu escritura, para poder alimentar nuestro ser interior. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que por medio de ella hemos de ser instruidos, hemos de ser alimentados, hemos de ser, Señor, nuevamente renovados para continuar en este caminar cristiano, donde nadie dijo que iba a ser fácil, pero tú nos dijiste que ligera, Señor, era tu carga y que contigo, Señor, la podríamos llevar. Señor, permítenos a todos ahora, al escudriñar las Sagradas Escrituras, aprender, Señor, de ellas, qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Gracias te damos por habernos escogido. Gracias, Señor, por haber fijado tu mirada en cada uno de nosotros. No habiendo mérito, Señor, tú, Señor, volteaste tu mirada y te fijaste en cada uno de nosotros. Gracias por ese privilegio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Quizás muchos de los que estamos acá hemos sido sorprendidos alguna vez
Porque nuestro nombre ha sido incluido en algún listado, en alguna invitación importante. Bueno ha sido cuando nuestro nombre ha sonado en algún listado, y no es cierto que nos hemos sorprendido, nos hemos alegrado quizás muchas veces, porque de repente nuestro nombre, Juan Pérez, Mario López, aparece ahí, ¿verdad? En un listado. Y decimos, qué bueno que me tomaron en cuenta, qué bueno que fui incluido. De pronto puede ser alguna boda, algún cumpleaños, alguna rifa quizás, algo importante en lo cual usted ni yo esperábamos que nuestro nombre estuviera ahí. ¿No es cierto que nos alegramos cuando eso sucede? ¿No es cierto que qué bueno, verdad? Me tomaron en cuenta. Cuando de pronto el dueño de la empresa, quizás donde trabajamos, ¿verdad? Nos tomó en cuenta para, qué sé yo, alguna invitación, algún evento importante, y nos dijeron y nos delegaron a nosotros, y dijeron, va a ir usted. Y nosotros como que éramos pavos reales, ¿verdad? Qué bueno que me tomaron en cuenta. Y ya llegamos con todo a contar a la casa. Fíjese mamá, fíjese papá, o a la esposa o al esposo, que nos han tomado en cuenta, que hemos sido incluidos en un listado. Pero también así nos hemos sorprendido de pronto cuando no hemos sido incluidos, cuando hemos sido excluidos, cuando no nos han tomado en cuenta. Y cuando el que ha tomado en cuenta, tal vez el jefe de nuestra familia, es el de la par. Y decimos, además que ni quería ir, vas a creer, hay que comprar regalo, dicen. Entonces, y buscamos una excusa por la cual realmente nosotros no hemos sido tomados en cuenta. Pero esta noche nosotros vamos a aprender de parte de nuestro Dios que hemos sido escogidos por nuestro Padre Celestial, que Él se fijó en cada uno de nosotros, que Él fue el que vio en nosotros algo, y por eso es que ahora estamos en este lugar. Y es por eso que nosotros tenemos que alegrarnos, porque cuando nosotros hemos sido excluidos de algún acto, de algún evento importante, muchas veces no ha sido de nuestro agrado, muchas veces nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido marginados, nos hemos sentido quizás allí a un lado, y tratamos de autoconsolarnos diciendo, no, quizás no era para mí. La otra vez, no, es que yo no quería ir, y mejor, porque así no gasto. Sin embargo, en nuestro interior hay un sentimiento de desconsuelo. En nuestro interior muchas veces hay un sentimiento de desolación, un sentimiento quizás hasta de resentimiento. Y quizás aquella persona que hizo el acto, que hizo el evento, que hizo la fiesta, se nos acerca y nosotros quizás hasta resentidos, ya ni le queremos hablar. ¿Por qué? Porque en nuestro interior, aunque nosotros no lo reflejemos, aunque nosotros no lo exterioricemos, estamos con aquello por lo cual no fuimos escogidos, no fuimos elegidos. Sin embargo, bueno es Dios que esta noche nos va a enseñar que usted y yo debemos alegrarnos. Diga conmigo, alegrarse. Yo tengo que estar alegre, hermanos, porque Dios nos ha escogido. Es un miércoles de estudio bíblico y quizás al leer la porción de Mateo, capítulo 20, quizás algunos digan, ¿y de qué está hablando, verdad? Habla de un hombre que le dijo a otro que fuera a trabajar a la viña y fueron y después a uno les pagó una cosa, a otros les pagó la misma cosa y a otros les pagó lo mismo. Y ahora vamos a estudiar esta parábola. Diga conmigo, parábola. La parábola, hermanos, es una enseñanza que Dios utilizó donde ocupa una figura, digamos, o una historia para que nos deje una verdad central o una enseñanza. Jesús muchas veces enseñó por parábolas. Y el propósito de las parábolas el primer propósito era revelar a sus discípulos sobre el misterio del reino. Porque el reino de los cielos era un misterio, hermano, y todavía sigue siendo un misterio para aquellos que no lo conocen, para aquellos que no saben, que sus ojos espirituales todavía están cegados. El primer propósito de las parábolas era mostrar a sus discípulos el misterio del reino. Era revelar a sus seguidores el misterio del reino de los cielos. Y el segundo propósito de las parábolas era ocultar, diga conmigo ocultar. Era ocultar el misterio del reino a sus enemigos, a aquellos que odiaban al Señor, a aquellos que perseguían al Señor, a aquellos que no querían saber nada del Señor. Entonces habían dos propósitos. Uno era revelar y el otro era ocultar. Dios nos escogió a nosotros para revelarnos ese misterio, amén. Y es lo que vamos a estudiar esta noche. Y dice, si usted tiene la Biblia ahí abierta, capítulo 20, versículo 1 del Evangelio de Mateo.
Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dice, padre de familia. Dejémoslo hasta ahí. Este padre de familia, esa frase viene del griego patir. Diga conmigo patir. Significa padre de familia. Y es porque para Israel, hermanos, Jehová o Dios Padre era su padre, era el padre de familia. Y está haciendo énfasis en aquellas porciones del Antiguo Testamento donde el Señor adoptó al pueblo de Israel como su padre. Amén. Israel era la nación, o más bien es la nación escogida de parte de Dios. Y Dios comenzó un plan especial con Israel. Y dice la Biblia en uno de sus libros: ¿cuántas veces, oh Israel, quiste juntarte como la gallina junta sus polluelos? Porque el Señor estaba ahí. Estaba ahí como ¿quién? Como un padre de familia. Como un padre que quería criar a su hijo, que quería cuidar a su hijo. Y dice la Biblia que el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, refiriéndose al padre de Israel. Si usted tiene su Biblia ahí, por favor, vámonos al libro del profeta Jeremías, atrás de Mateo. Y vámonos al capítulo número 31, versículos 31. Jeremías 31, 31. Y dice de la siguiente manera: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel. Es decir, ya había un pacto anterior y ahora Dios iba a renovar su pacto. Ese padre de familia, ese padre de Israel, lo que iba a hacer era renovar un pacto. Y dice: voy a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Está hablando de una paternidad de parte de Dios hacia Israel. Es decir, que Dios Padre es ese padre de familia que nos menciona Mateo capítulo 20, versículo 1. Dice ahí la Biblia que hubo un padre de familia. Había un padre y ese padre es el Padre Dios. Dios Padre, Jehová de los ejércitos, al cual hace referencia el Antiguo Testamento diciendo que Él adoptó a Israel como su hijo, como su nación. Y entonces vámonos ahora a Mateo y dice: un hombre padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Es decir, salió muy temprano, ya lo vamos a ver, salió muy de madrugada. ¿Desde cuándo desde cuándo Dios Padre comenzó a tratar con Israel? Dice ahí Jeremías, desde que los liberó de Egipto. ¿Qué fue lo que hizo el Señor al liberarlos de Egipto? Los adoptó. Y Dios quería libertarlos. Dios quería cuidarlos. Dios quería alimentarlos. Y los alimentó y los sacó de la esclavitud. Ya Israel ya no aguantaba la opresión de Egipto. Y Dios Padre lo que hizo fue libertarlos. Y levantó hombres el Señor para que los fueran y los dirigieran por el desierto. Y Dios los alimentó, dice la Biblia, con maná. Y ellos se aburrieron del maná y pidieron carne. Y Dios les mandó codornices hasta que les salieran por las narices y por los oídos. ¿Han leído esa parte? Entonces Jehová adoptó a Israel. Amén. Está hablando de un padre de familia. Y ese padre es el mismo Dios que estaba adoptando a esta nación. Y se está refiriendo al padre de Israel. Y sigue diciendo que se levantó muy de mañana a contratar obreros para su viña. Y dice el versículo número 2 de Mateo, capítulo 20. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió ¿a dónde? A su viña. Es decir que en la segunda parte del versículo 1 nos damos cuenta que el padre de familia salió muy temprano. Desde los primeros tiempos Dios comenzó a tratar con Israel y comenzó a cuidarlos y comenzó a orientarlos y comenzó a instruirlos. Pero Israel, ¿qué quería? Quería ser libre. Primero lo que hizo Israel fue pedir un rey. Amén. Amén. Lo primero fue, Israel comenzó a ver otros reinos, otras naciones, y comenzó a decir, yo también quiero un rey. Y dice la Biblia que ellos envidiaban, ansiaban lo que otros pueblos tenían. Y pidieron al profeta y piden al primer rey de Israel. ¿Cómo se llama el primer rey de Israel? Saúl, correcto, Saúl. Entonces,
ellos no querían someterse a ese padre de familia. Ellos, a pesar del amor de Dios que había comenzado muy temprano, porque dice la Biblia que muy temprano en la mañana Él fue a buscar obreros, fue a buscar a ese pueblo que Él había adoptado, a esos israelitas. Y dice el versículo 2, y habiendo convenido con los obreros, dice, en 1 denario al día, los envió a su viña. El denario, hermanos, era una moneda de plata romana que equivalía a un dracma griego, es decir, era una moneda que pesaba más o menos 3 gramos y era el salario diario de un jornalero. Ahí está lo importante. Era el pago por una jornada al día. Si la jornada al día comenzaba, ahora comienza a las 8 de la mañana, amén, y terminamos, entre comillas, deberían de ser 8 horas diarias, ¿verdad? Entonces, ese pago, ese denario, era el pago que equivalía al pago diario, a la jornada de un día. Es decir, yo iba a comenzar a trabajar a las 8 de la mañana, iba a trabajar 8 horas, y ese denario era el pago por toda la jornada que yo había trabajado, toda la jornada completa. Entonces ese denario era el salario diario de un jornalero. Sale el padre de familia, encuentra a los jornaleros y pacta con ellos y les dice, van a trabajar en mi viña y yo les voy a pagar lo justo. ¿Cuánto les iba a pagar? 1 denario. Era el pago justo, ¿verdad? Es como que usted lo contraten y le digan, ¿cuánto me van a pagar? Me van a pagar el mínimo. Y voy a trabajar 44 horas semanales, ¿verdad? Etcétera. Entonces usted convino con eso, firmó un contrato y usted no puede decir, uy, qué poquito me pagan. Amén. Porque usted está conviniendo ese pago. Y ese pago, entre comillas, es el justo. Y en este caso, ese denario era el pago justo equivalente a la jornada de un día. Entonces viene el Señor, este padre de familia, en el versículo 2, dice, y habiendo convenido, o sea, no negoció, sino que Él les ofreció ese pago, ese denario. Él les ofreció ese pago diario de jornal. Y dice, habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió ¿a dónde? A su viña. Y dice el versículo 3, saliendo cerca de la hora tercera del día, vino otros que estaban en la plaza desocupados. La hora tercera del día en el Nuevo Testamento son como las 6 de la mañana a las 9 de la mañana. Es decir, que ya había encontrado el padre de familia a unos primeros obreros que son israelitas, amén. Son los que halló en la madrugada. Y a esos les dijo, van a ir a la viña y les voy a pagar 1 denario, que es el jornal diario. Y ellos convinieron y dijeron estar de acuerdo. Luego salió a las 6 de la mañana, entre 6 y 9 de la mañana, que es la hora tercera del día. Y también dice la Biblia que vio otros que estaban en la plaza desocupados. Estos otros, hermanos, también son israelitas. Es el mismo padre de familia, Jehová Dios de los ejércitos, viendo a los primeros israelitas, a los cuales había convenido en la madrugada pagarles 1 denario, y ahora ve a otro grupo de israelitas con los cuales también conviene y les dice que los va a mandar a la viña y les conviene también pagarles 1 denario. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros, dice el versículo 3, que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban? Desocupados. ¿Cómo pasaba Israel en el tiempo antiguo, hermano? Pasaban de pronto desocupados, ¿ve? Y por eso comenzaban a pensar un montón de cosas, ¿ve? Bueno, no tenemos a quien adorar, dijeron. Aquel ya nunca bajó del monte. Entonces construyámonos algo. De ahí el peligro, hermanos, que usted y yo nos mantengamos desocupados. Eso es un peligro. Amén. Porque de repente nuestra cabeza comienza a volar y comienza a pensar un montón de cosas. Entonces, estos israelitas estaban desocupados. Dígale al que tiene al lado, no se desocupe, dígale. No se desocupe. No vaya a ser que vaya a ir querer hacer un becerro, ¿verdad? Porque aquellos estaban tan desocupados, allá estaban tan desocupados que no tenían nada que hacer, que dijeron, bueno, nuestro líder ya no vino, si el pastor ya no vino, y dijo que en la central andaba. Amén. Entonces, estaban tan desocupados que comenzaron a pensar cosas, comenzaban a cavilar, a murmurar, a decir. De tal forma que dice la Biblia que Dios los encuentra desocupados en la plaza, y dice el 4, y les dijo, id también vosotros. Estos también eran israelitas, y les dice, id también vosotros, ¿a dónde? A mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos
fueron. ¿Cuánto era el jornal diario, dijimos? Un denario. Eso era lo que era justo, amén. Y entonces a estos no los había contratado en la madrugada. Estos los había contratado entre 6 de la mañana y 9 de la mañana, que es la hora tercera descrita en el Nuevo Testamento. Y entonces Dios los está viendo y los contrata. Y dice la Biblia en el versículo 4, y ellos fueron. El pago convenido había sido lo justo, que era exactamente un denario. Versículo 5. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena e hizo lo mismo. La hora sexta es de 9 a 12, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Y la hora novena de 12 del mediodía a 3 de la tarde. Esto es lo que nos indica, hermanos, diferentes épocas, diferentes generaciones en las cuales Dios Padre ha estado tratando con la nación de Israel. Constantemente Dios estuvo tratando con Israel, con su pueblo escogido. Comenzó liberándolos y comenzó a tratarlos en el desierto. Dice la Biblia que en el día les cubría una nube y les guiaba una nube y los protegía del sol. Y por la noche era una columna de fuego, los que les guiaba, los calentaba, los iluminaba, los guiaba por el desierto. Entonces, cuando nos dice aquí la parábola que había venido de la hora tercera, ahora era la hora sexta y luego la hora novena, nos indica las diferentes generaciones, las diferentes épocas, cuando Dios comenzó a tratar con su pueblo escogido, Israel. Y Dios estuvo tratando con ellos una y otra vez, al igual como ha tratado con nuestra vida una y otra vez. Y muchas veces nosotros nos comportamos como Israel, que no queremos entender, que de repente nos sofoca el mismo calor, la misma dirección de Dios, la misma protección que Dios nos quiere dar. ¿Qué es lo que sofocaba a Israel? Mucha ley, mucho mandamiento, muchas cosas que cumplir, muchas cosas que seguir, pero no veían que todo Dios lo estaba poniendo para el bien del pueblo de Israel. Era para su propio bien. ¿Cuántos jóvenes hay acá? Amén. Y los que nos sentimos jóvenes todavía. Y todavía somos desobedientes, ¿no es cierto? Nos dicen, no vayas, hombre, ¿para qué vas a ir? ¿Y qué hacemos? Ir. Al joven usted le dice, siéntese, ¿y qué hace el joven? Se para. Al joven usted le dice, párese, ¿y qué hace el joven? Se sienta. Y así somos a veces también los adultos. Así era Israel, hermano. Israel estaba bajo la cobertura de parte de Dios. Estaba ahí siendo cuidado por el Señor. Estaba siendo protegido por Dios. Díganme qué cosa mala pudiera salir de Dios para proteger a Israel. Dice la Biblia, si vosotros, padres, dice, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial que está en los cielos. ¿Cuántos malos habemos acá? Yo el primero. ¿Cuánto le hacemos mal a nuestros hijos? Yo tengo 3, uno de 9, uno de 6 y otra de 4. Y yo creo que ninguno quiere lo malo para sus hijos, amén. Y nosotros, dice la Biblia, siendo malos, ¿sabéis dar buenas dádivas a sus hijos? ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará con Él todas las cosas? ¿Qué de malo podría salir de parte de Dios para cuidar a su pueblo Israel? Pero ¿qué es lo que sofocaba a Israel? Hay mucha norma, hay mucha ley. No, hombre, que este Dios es bien duro. Lo mismo que nosotros, hermano. Ay, es que ir otra vez a la iglesia. Y levantarse temprano. Y los ayunos. Y la oración. El pastor, ¿por qué solo eso hace? Y de repente sentimos todos aquellos cuidados que Dios nos quiere dar. Los sentimos como carga. Y todos aquellos cuidados que el Señor nos quiere dar, es como el muchachito, que va a llover o va a estar frío y el padre de familia viene y lo abriga y le pone una bufanda y le pone un gorro y le pone la chumpa y le pone el abrigo y el cipote sudando que está deshidratando y la mamá le, es que va a llover, por si acaso llueve, así te voy a mandar. ¿Qué está haciendo el padre de familia? ¿Qué acaso no lo está protegiendo? Lo mismo que Dios con nosotros. Dios nunca ha querido nada malo para nosotros. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Es por eso que el título del sermón es Alégrate, fuimos escogidos. Porque Dios nos escogió, hermanos. Si Dios comenzó a tratar solo con Israel. Si ahorita todos los obreros que ha encontrado en esta parábola son puros israelitas.
Aquí no tenemos nada que ver los salvadoreños. Toda la gentilidad. Diga conmigo gentil. Los gentiles, hermanos, son todos aquellos que no son nacidos en Israel. Todos aquellos que no son israelitas de nacimiento. Es decir, que usted y yo somos gentiles. Gentiles. ¿Verdad? Nosotros, nuestro gentilicio es salvadoreño. ¿Verdad? Pero nosotros ante el Señor somos gentiles. Somos parte de esa gentilidad. Y Dios lo que estaba tratando acá siempre ha sido de cuidar a través de las generaciones, a través de las épocas, a través de los años. Dios lo que siempre ha querido es tratar con Israel, cuidar a Israel. Dios, en la época de los jueces, después de los reyes, Dios les puso administradores. ¿Y qué hacían los jueces? Administrar, llevar y orientar al pueblo de Israel otra vez a la adoración al Señor. ¿Y qué hacía Israel? Se comenzaba a desviar nuevamente. Se comenzaba a alejar nuevamente. Igual que nosotros. Que Dios nos quiere, Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. Aunque no nos parezca, amén. Porque de pronto lo que Dios quiere para nosotros no es lo que nosotros queremos. No, pero es que yo quiero esto. No, pero es que yo quiero lo otro. Y nosotros decimos, yo quiero a la derecha, Señor. Y el Señor dice, no, hombre, es que es aquí, es por este otro camino. Y que no, pero es que mira, Señor. Y queremos doblarle la mano al Señor. Y queremos hacer muchas veces nuestra voluntad. Y no nos damos cuenta, aunque estamos conscientes, pero no nos damos cuenta que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios siempre ha querido lo mejor para usted y para mí. Aunque su voluntad no parezca, hermanos, aunque de pronto nosotros no obtengamos lo que nosotros queremos o no hagamos lo que realmente nosotros queremos, porque va en contra de la voluntad de Dios, Dios siempre ha querido lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces Dios está tratando con su pueblo Israel y le dice en el 4, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y dice la Biblia que ellos fueron, versículo 5. Salió otra vez, cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Ya estaba tratando el Señor siempre con su pueblo escogido. Versículo 6. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban, ¿cómo estaban? Desocupados. Estaban, dice, desocupados. Y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Ahí estamos en el versículo 6. Primer punto, hermanos. Usted no es quien busca a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Amén. ¿Cuántas veces a nosotros nos invitaron? ¿Cuántas veces a nosotros nos incitaron y nos dijeron, acepte a Cristo? Ya va a ver que no se va a arrepentir. Tome al Señor. ¿Y qué decíamos nosotros? No, es que yo he sido criado en la religión verdadera. Y yo de aquí no me voy a mover. Esos, aleluya, me caen mal. Y ahora está aquí sentado. Porque Dios tuvo misericordia. Quizás muchos de nosotros negamos al Señor, le cerramos la puerta al Señor. Pero tenemos que tener claro que es Dios siempre quien nos ha buscado. Es Dios siempre quien busca al hombre. Es Dios siempre queriendo salvar a la humanidad. Es Dios teniendo misericordia de cada uno de nosotros y mostrándonos su amor. No solamente diciéndonoslo, sino haciéndolo. Y dice el versículo 6, que salió cerca de la hora 11. Es decir, de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde. Ya se había ido casi el día, hermano. Ya casi se había terminado, ¿no es cierto? Ya habían pasado casi 12 horas de que él había salido a buscar a ¿quiénes? A los primeros. O sea que la jornada prácticamente ya casi que estaba terminando. Y dice aquí en la Biblia que salió cerca de la hora 11 y halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Estos otros somos usted y yo. Son esos gentiles, aquellos que no son israelitas, aquellos que pertenecen a otra nación. Y a estos, al verlos desocupados, Dios les preguntó, ¿qué hacéis aquí? ¿Cómo estábamos cuando nos halló el Señor? No queríamos nada de Él. No queríamos saber nada de Él, menos leer una Biblia. ¿Cuántos antes de ser cristianos leímos alguna Biblia? ¿Verdad que era difícil? Costaba. No la entendíamos. Una porción como esta, como
esta parábola, los obreros de la viña, ¿y a qué se refiere? ¿Y qué será esto de denario? ¿Y quién será este padre de familia? Pero ahora con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros, usted y yo, podemos discernir la palabra de Dios. Y dice ahí que halló a otros que estaban desocupados, y estos son los gentiles. Estos somos usted y yo. Y a estos les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y dice el versículo 7, la parte primera, le dijeron estos obreros que estaban desocupados, ¿por qué dice? Porque nadie nos ha contratado. Es decir, que nadie les había tomado en cuenta. Nadie nos había incluido, hermanos. El trato era de Dios con Israel. Amén. ¿Y usted y yo dónde estábamos? Ahí, olvidados, desocupados. No nos habían tomado en cuenta. Nadie nos había contratado. Nadie nos había incluido en ese listado importante. Eran quizás despreciados y existía un rechazo directo de parte de los israelitas hacia los gentiles. ¿De qué se mofaban? ¿De qué estaban orgullosos los israelitas cuando les convenía? ¿De qué? De tener un Dios poderoso. Cuando Jehová, Dios de los ejércitos, los hacía ganar batallas, ¿cómo se sentían los israelitas? Decían, Dios nos dio la victoria. Y ahí sí tenían Dios. Pero cuando de repente venía el juicio de Dios, cuando de repente venía el aprete de Dios, ahí ya no querían tener Dios, ahí querían tener un rey humano. Y entonces aquí estábamos nosotros, hermanos, totalmente desocupados, totalmente despreciados. Vea usted, por favor, Mateo capítulo 15, un poquito atrás, versículos 22 al 27. Y es que los israelitas rechazaron siempre a los gentiles. Y es que los israelitas se sentían orgullosos de tener solamente un Dios para ellos, un Dios poderoso, un Dios que les amaba, un Dios que les hablaba, un Dios que trataba de manera directa con ellos. Dice el 15 del 22 al 27. Y he aquí una mujer cananea, ¿lo tenemos? Dice, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole, ¿cómo le decía? Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué dice el 23? Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Dice el 24. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a ¿quiénes? A las ovejas perdidas. ¿De dónde? De la casa de Israel. ¿Somos israelitas, hermanos? No somos israelitas. Entonces nosotros no estábamos incluidos en ese plan. Es una noticia quizás que no nos gusta, pero nosotros no éramos parte de ese listado. Dice la Biblia que el mismo Jesús, si usted tiene una Biblia donde están las letras de Jesús en rojo, dice, no soy enviado, hablando Jesús, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, usted y yo no teníamos vela en ese entierro. No habíamos sido incluidos. Éramos despreciados, éramos rechazados. ¿Cómo estaban aquellos hombres? Desocupados en la plaza. Y les dijo Jesús, ¿y por qué estáis aquí desocupados? ¿Y qué les dijeron aquellos hombres? Dice ahí en el 27, en el 26, ¿por qué estás aquí desocupados todo el día? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Es decir, nadie nos había tomado en cuenta, hermanos. Y sigue diciendo el 24 del 15 de Mateo. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 25. Entonces ella vino, hablando de esa mujer cananea, y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a quiénes? O sea que ¿qué éramos, hermano? Diga, wow, wow. Amén. Éramos perrillos. ¿Verdad que duro el trato de los judíos? Especialmente el del Señor. Duro el trato hacia los gentiles. Primero les dice, yo soy enviado a las ovejas de Israel, a las ovejas perdidas. Y ustedes no son ovejas. Ustedes podrán ser cualquier otra cosa, pero no son ovejas. Segundo, no está bien dar del pan de los hijos. ¿A quiénes? A los perrillos. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra realidad. Pero es por eso que usted y yo ahora tenemos que alegrarnos, hermano. Porque fuimos incluidos en ese listado.
porque fuimos incluidos, y vamos a ver cómo nosotros realmente fuimos incluidos. Pero la verdad es que cuando aquellos hombres contestan que nadie les ha contratado, es porque nadie les había tomado en cuenta. Ellos estaban refiriendo a que no habían sido incluidos, a que eran despreciados y que había un rechazo directo de parte de los israelitas hacia los gentiles. ¿Y cómo no vamos a estar desocupados, Señor? ¿Cómo no vamos a estar desocupados si nosotros no hemos sido tomados en cuenta? Si aquí estamos esperando que alguien nos invite. Aquí estamos esperando que alguien nos diga algo. Aquí estamos desocupados sin hacer absolutamente nada. Y dice allí en el 25, sigue diciendo, capítulo 20, perdón, versículo 7. Y él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis, ¿qué dice? Lo que sea justo. ¿Qué era lo justo para alguien que el señor o el padre de familia o el señor de la viña estaba contratando ya en las últimas horas del día, de 3 a 6 de la tarde? ¿Sería justo que el padre o el dueño de la viña les pagara un denario? ¿Sería eso justo, hermanos? ¿Sería eso lo mismo que les pagara a aquellos que habían sido contratados en la madrugada? ¿O aquellos que habían sido contratados entre 6 y 9 de la mañana? ¿Sería eso justo? Aquí la Biblia lo que dice es que el Señor les dice, id también vosotros a la viña y van a recibir lo que sea justo. Nadie les había contratado. Originalmente el trato de Dios era un trato directo con Israel y su mensaje era exclusivo para ellos. Pero debido al rechazo de los israelitas hacia el Señor, el mensaje de Dios llega a nosotros, la gentilidad. Ese mensaje, hermanos, llega a nosotros y lo podemos ver en la carta de Pablo a los Romanos, Romanos capítulo 10, y se lo voy a leer rapidito, capítulo 10, versículos del 19 al 20. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. O sea, no éramos ovejas, éramos perrillos y no éramos pueblo, hermano. Amén. Amén. Son 3 cosas que no éramos, pero que ahora lo somos. Y dice ahí, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. O sea que si algo éramos insensatos, hermano. Y dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cuántos preguntábamos por el Señor? Sinceramente. ¿Cuántos queríamos algo de Dios alguna vez? Dice la Biblia que nosotros estábamos lejos y que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y que nada bueno podía salir de nosotros, hermano. Absolutamente nada bueno. Pero Él fue el que se fijó en nosotros. Él fue el que puso su mirada en nosotros. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 32. Allá en los primeros libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Y ahí está, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 32 y versículo número 21. Dice de la siguiente manera. Ellos me movieron a celos, refiriéndose al pueblo de Israel, con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Es decir que nosotros, hermanos, no éramos del pueblo de Dios, ni estábamos incluidos en ese listado. Pero Dios fue bueno. Dios fue bueno, y allí en Mateo, sigamos, capítulo 20, sigue diciendo, Él les dijo, id también vosotros a la viña, y van a recibir lo que sea justo. Ese trato original de parte de Dios para Israel, ese trato directo, era exclusivo para ellos. Pero debido al rechazo que tuvo Israel hacia su Mesías, hacia su Salvador, Dios nos incluye a nosotros la gentilidad. Y es de aquí donde se da la inclusión de nosotros los gentiles, recibiendo también ese pago justo. Quizás para los otros no era justo, ¿verdad? Porque era el final del día, era el final de la jornada. Y entonces no había lógica que los que habían sido contratados 12 horas antes recibieran el mismo pago de los que estaban siendo contratados en ese mismo instante. Pero la Biblia, hermanos, nos da la señal de que aquí fuimos nosotros incluidos, recibiendo ese pago exacto,
ese mismo denario. Y dice el 8, cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde ¿quiénes? Desde los postreros hasta los primeros. Ese señor de la viña, porque aquí ya no lo llama como un padre de familia, sino que dice, cuando llegó la noche, el señor de la viña, es el mismo que dice el versículo 1, que es un hombre padre de familia. Es el mismo señor el que le está diciendo a su mayordomo que realice el pago convenido, pero ahora está haciendo una distinción. Dice ahí que comience a pagarle desde los últimos, ¿hasta quiénes? Hasta los primeros. Desde los últimos hasta los primeros. Y dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Llegaron estos últimos que habían sido contratados. ¿Quiénes eran estos? Los que no eran judíos. Era la gentilidad. Y llegan estos y están recibiendo por pago un denario que era el pago de la jornada completa del día. ¿Qué hemos recibido usted y yo a través de Cristo, hermano? ¿Qué hemos recibido? Hemos recibido la salvación. Hemos recibido una parte de la salvación o la salvación completa. La salvación completa. Gloria a Dios por eso. Porque, hermanos, tenemos que alegrarnos porque hemos sido incluidos en ese listado. Nosotros no estábamos incluidos, no formábamos parte de ese pueblo. Pero Dios, hermanos, en su bondad, en su misericordia y en su soberanía, Él nos está pagando justamente y nos está dando el mismo denario, la misma salvación que le ofreció a su pueblo Israel, es la misma salvación que usted y yo hoy estamos recibiendo. Es exactamente la misma salvación. Y dice, y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Estos últimos contratados no eran los judíos, sin embargo estaban recibiendo el pago completo de la jornada diaria. Y dice el 10, al venir también los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Cuando llegaron estos, hermanos, ellos pensaron que iban a recibir más. Sin embargo, estaban recibiendo el mismo pago que los últimos, que era el pago convenido. ¿Qué es lo que le ofrece el Señor tanto a gentiles como a judíos? La salvación. Es exactamente lo mismo. ¿Qué les está ofreciendo? Un Cristo crucificado y resucitado al tercer día. Eso es lo que Dios nos ofrece. Eso es lo que Dios también les está ofreciendo a ellos. Y dice ahí, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y dice el 11, y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. La murmuración histórica del pueblo de Israel. El padre de familia, Jehová de los ejércitos. Primera de Corintios, capítulo 10. ¿Qué hacían estos? Murmuraban en contra del padre de familia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos del 1 al 10. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo que quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni, ¿qué dice el 10? Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron, ¿por qué? Por el destructor. Y allá que decían que hacían estos, decían el 11, y al recibirlo murmuraban, ¿contra quién? ¿Quién dijimos que era el padre de familia? Dios Padre. ¿Y qué estaban haciendo estos judíos? Murmuraban contra Dios Padre. Y esa ha sido una murmuración histórica, hermanos, del pueblo de Israel. ¿Qué hizo Israel cuando fue libertado de Egipto? Ay, hoy ansiamos estar allá en la esclavitud, porque allá por lo menos teníamos carne. Es igual que usted y yo, vea. Si está haciendo frío, qué frío, vea.
Y está haciendo calor, qué calor, ¿ve? Pero de ninguna forma estamos a gusto. Amén. Y entonces lo mismo hacía el pueblo de Israel. Y es la murmuración histórica que siempre tuvieron. Si estaban esclavos, que estamos esclavos, que queremos un libertador. Dios le mandó un libertador, los libertó y ahora, ay, ¿por qué nos hizo caminar 40 años por el desierto? Ahora queremos regresar a ser esclavos. La murmuración histórica del pueblo de Israel. ¿Ante quién? Ante el padre de familia. ¿Ante quién? Ante Dios Padre. La murmuración histórica, hermanos, de parte de Israel. Dice que al recibirlo ellos murmuraban. ¿Contra quién? Contra el padre de familia. Y dice el 12, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Dice aquí que los ha hecho ¿cómo? Iguales. Diga conmigo iguales. Diga conmigo iguales. La clave aquí, hermanos, es que nos hizo iguales. Porque tanto judíos como gentiles espiritualmente somos lo mismo delante de Dios. Somos iguales delante de Dios. Amén. Allá dice la Biblia que no éramos tomados en cuenta. Pero ahora que a causa del rechazo que ellos le estaban haciendo, ahora usted y yo hemos sido tomados en cuenta. Y ahora usted y yo podemos ser aceptos y podemos, hermanos, pedir ese pago de la salvación. Y dice aquí que nos ha hecho iguales, porque ahora, hermanos, espiritualmente hablando, judíos y gentiles, somos iguales delante de Dios. Y dice, y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Dice el 13, y él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no conviniste conmigo en un denario. La justicia de Dios es perfecta porque Él estaba pagando lo convenido con cada uno de ellos a pesar de los diferentes horarios en que habían sido contratados. Dijimos que unos habían sido contratados en la madrugada, otros a las 6 de la mañana, otros a las 9 de la mañana, otros a las 12 de la tarde, otros a las 3 de la tarde y otros a las 6 de la tarde, ya cuando el día había finalizado. Pero ¿qué es lo que Dios había convenido con cada uno? Le había convenido el pago de un denario. Y Dios, siendo un Dios justo, les está diciendo, bueno, yo lo que convine contigo es pagarte un denario, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema que a este que acabo de contratar le dé el mismo denario? ¿Cuál es el problema que ahora a estos que no eran llamados pueblo, ahora van a ser mi pueblo? ¿Cuál es el problema ahora que yo mande a mi Hijo Jesucristo a morir también por todos aquellos que no son israelitas? ¿Cuál es el problema ahora que yo les dé la salvación a todos aquellos que viven en El Salvador por medio de Jesucristo? Dios es un Dios justo, hermanos. Y Dios lo que está haciendo aquí es poniéndonos en iguales condiciones. Y dice el 14, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. Aquí está, hermanos, el rechazo a Israel y la inclusión de la gentilidad. Dios les dice a Israel, toma tus pactos. Ya Dios había hecho pactos con Israel, amén. Nosotros estamos en el periodo de la dispensación de la gracia, amén. Hay dispensaciones y hay pactos. Los pactos son para Israel, las dispensaciones son para la gentilidad. Y entonces estos pactos, hermanos, Dios le está diciendo, toma todos tus pactos, todo lo que yo he pactado contigo y vete. Dios le está diciendo a los israelitas, aquí están los pactos que yo les di y ahora se pueden largar. Y dice, pero quiero dar a estos postreros como a ti. Y dice el 15, no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío, o tienes tu envidia porque yo soy bueno. Y aquí expresa, hermanos, la soberanía de Dios. La soberanía de Dios trata de que Él puede hacer lo que Él quiera, donde Él quiera, en el momento que quiera. Amén. Ese es nuestro Dios. Es un Dios soberano. Pero ¿saben qué es lo bello del Señor? Que a pesar que es un Dios soberano, Él nunca va a querer nada malo para cada uno de nosotros. Él siempre va a querer lo mejor, hermano. Es como el padre de familia que siempre quiere lo mejor para su hijo. Pero nosotros como hijos, ¿cuántos hijos hay acá? ¿Verdad que todos somos hijos? Amén. No hay ni uno de probeta, ¿eh? Pero todos, ¿no es cierto que de repente sentimos como hastiados del cuidado de nuestros padres?
Como, sí, ya sé, mamá, sí, ya sé, papá. Es que no vayas ahí. Es que de repente muchos nos cuidaban. Es que de repente muchos se preocupaban. Es que de repente muchos estaban ahí pendientes de nosotros. Y eso como que nos sofocaba. Como que llegaba un momento en que nos sofocaba tanto que decíamos, ay, no, vea, ya quiero ser mayor de edad para poder ya ser libre y poder irme de acá. Y esa carga, hermanos, la tenía el pueblo de Israel. Y Dios en su soberanía, hermanos, a pesar que Él puede hacer lo que quiera, donde quiera y en el momento que quiera, con cada uno de nosotros, nosotros tenemos que estar conscientes que Dios jamás va a querer nada malo para nosotros. Jamás. Aunque así parezca. Aunque Él no nos conceda de pronto nuestros caprichos. Aunque de pronto Él no nos conceda aquello que nosotros anhelamos y que nosotros queremos, pero que Él sabe que al final eso nos va a hacer daño. Que al final Él sabe que eso nos va a terminar alejando de sus caminos. Que al final Él sabe que eso nos va a desviar del blanco perfecto que es Cristo. Entonces el Señor en su soberanía, hermanos, lo expresa acá en el capítulo número 15 y dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Y terminamos con el 16 y dice, así los primeros serán postreros y los postreros primeros. Estos primeros es Israel, quienes han pasado a ser postreros ahora. Y los postreros, la iglesia del Señor. Esa gentilidad. Todos aquellos hermanos que hemos creído en Cristo. Dice la Biblia que cuando sea el rapto de la iglesia sonará la trompeta. ¿Y quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego dice la Biblia, los que hayamos quedado, si es que todavía estamos vivos, nos iremos al encuentro con nuestro Señor. Estos postreros, hermanos, somos nosotros. Ahora somos primeros. Ahora somos iglesia. Ahora Dios ha abierto la puerta para esa salvación. Ahora Dios, hermanos, aunque llegamos a última hora, aunque fuimos los últimos contratados para la viña, Dios en su misericordia y en su soberanía nos ha dado la misma salvación. Si usted lo cree y está agradecido con el Señor, dele un fuerte aplauso a Dios. Bueno, quiero agradecerte por estar en sintonía de nuestro canal aquí en YouTube y a la vez quiero hacerte una atenta invitación. Quiero que seas tú abriendo tu corazón a Cristo para que puedas obtener salvación y vida eterna. Quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, entregarle tu corazón a Cristo. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día y que me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hoy que tomaste la mejor decisión de tu vida, te invito a que busques congregarte. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Que Dios te bendiga y no dejes de reunirte.